Hola chiquillos, la siguiente grabación tiene por objetivo poder enseñarles a cómo usar la batería Lotka. Esta grabación está enmarcada dentro de la clase grande que les va a hacer la profesora Diana sobre el uso de baterías, ya que en general las vamos a mencionar como instrumentos que contienen distintas piezas para ejecutar distintas pruebas. Ya se le pide al paciente que ejecute distintas pruebas utilizando diversos materiales y el terapeuta en este caso tiene que ir fichando, ¿cierto?, todas las pruebas que se realizan, el desempeño del paciente, para luego ser capaz de establecer el desempeño del paciente en una categoría. Ya, esta es como la gran gama en general de todas las baterías se utilizan de la misma manera, con algunas obviamente excepciones que se van a ir observando en cada una de las baterías. La que vamos a revisar a continuación se llama Lotka y es una batería de evaluación cognitiva, pero también existen otras baterías que la van a ver con la profesora, como por ejemplo las baterías de evaluación psicomotoras. Esas baterías de evaluación ustedes las revisan en paralelo a este ramo, en el ramo de psicomotricidad con el profesor Claudio. Y son las baterías EDP, TEPSI, Picky Bayer, que evalúan la psicomotricidad de los niños desde el nacimiento hasta ya iniciando la preadolescencia, para ir viendo hitos motores. De la misma manera son cajitas generalmente que incluyen estos materiales que van pidiendo a los pacientes que realicen las diversas pruebas, y ustedes van calificando el desempeño en generalmente 3, 4 o 5 categorías que van en escala. Ya esas baterías las van a revisar en la parte de desarrollo psicomotor, en psicomotricidad. Están las baterías de evaluación de funcionalidad de mano, que son muy utilizadas por el terapeuta ocupacional y que las van a revisar con la profesora, como la batería de evaluación de 400 puntos, que es una batería que intenta identificar con mucho detalle, con mucha precisión, la medición de el desempeño de la manipulación, ya desde agarres gruesos hasta agarres muy finos, de distinto tipo de calidad en el uso, ¿cierto?, de distintas cosas. Son baterías funcionales porque no miden el desempeño en un nivel abstracto, sino que lo miden en la ejecución de tareas precisas, ¿cierto?, cotidianas, como abrir un candado, como realizar un paso de una aguja, por ejemplo, en una costura, como poder abrir una botella, poder tomar una moneda desde una mesa. Son habilidades específicas, y así como esa evaluación de 400 puntos, que es la que más utilizamos y que normalmente se utiliza mucho en traumatología, más que en neurología, obviamente por razones lógicas de que las alteraciones motoras de la mano generalmente son biomecánicas y tienen mejores resultados también en la evaluación y en el tratamiento con este tipo de baterías. También está la evaluación de funcionalidad de hombro, que así muy similar como la evaluación de 400 puntos que evalúa en detalle la mano, evalúa de la misma manera la funcionalidad del hombro. También la van a revisar, se pueden construir fácilmente, no es necesario comprarlas hechas porque son materiales muy cotidianos, justamente por esto que les mencionaba, de que se intenta trasladar las funciones que se realizan a la cotidianidad de las personas, de los pacientes. Y están algunas baterías que son de evaluaciones cognitivas, ¿ya? Entre estas, la que más nos interesa a nosotros y que es la que yo voy a revisar ahora, se llama Lotka, ¿ya? Y nos interesa mucho más que otras baterías porque el Lotka es una evaluación cognitiva que se hizo específicamente desde la terapia ocupacional, ¿ya? Y que evalúa la cognición no desde la habilidad pura, abstracta, sino que la evalúa desde la funcionalidad. De esta manera, la batería Lotka lo que intenta es identificar a través de diversas pruebas cómo el paciente va teniendo un desempeño funcional, y son pruebas que requieren, por supuesto, habilidades cognitivas que el Lotka intenta separar, ¿cierto?, parcializar para poder dar una categorización. Esta batería Lotka se las voy a mostrar a continuación. Voy a correr un poquito la imagen. Viene así en una maletita. Viene en una maletita, se compra esta. La verdad es que también una la podría realizar porque incluye algunas cosas que son un poquito más complejas, que requieren imprimir ciertas imágenes específicas a colores, pero la verdad que uno, si quisiera, también podría hacerlo. Esta cajita incluye diversos materiales, también les voy mostrando acá. Lo primero que trae es un manual. Este manual está solamente en inglés porque todavía no se ha validado en español, pero tenemos algunas traducciones oficiales que se han hecho de resúmenes de ese manual, pero la traducción oficial todavía no se ha realizado, no está validada completamente. Y ese resumen es el que también la profesora les incorporó en el Dropbox para que ustedes lo pudieran revisar.
Para poder escuchar ahora la clase, les pido por favor que en el computador que estén viendo o si lo están viendo en clase con papel, puedan ir revisando el material que les subió la profesora, porque yo voy a ir nombrando, algunas cosas las voy a ir leyendo y me interesa que puedan irlo evaluando punto por punto, ¿ya? Para poder calificar un desempeño a partir de una batería, nosotros siempre necesitamos estar con el manual al lado, a menos que manejemos demasiado la batería, que la hayamos aplicado muchísimas veces y que ya prácticamente no sepamos de memoria cómo se aplica y todos los resultados. Pero en estricto rigor es mucho mejor que uno tenga siempre el manual al lado, porque son acciones muy definidas, ¿ya? Las baterías definen las acciones con mucha precisión. Vamos a dar un ejemplo. Si se van a este material que yo les digo que la profesora les subió, que se llama Manual LOTCA, en la carpeta de Dropbox, tiene distintas acciones que van asociadas a funciones cognitivas, ¿ya? Por ejemplo, en la parte A dice orientación. Después aparece en el punto 1, orientación espacial. En el punto 2, orientación temporal. Y así. Después viene la parte B, que es la parte de percepción visual. Todos estos aspectos, que son funciones cognitivas precisas, tienen al ladito el procedimiento de aplicación. Y dice, el TO tiene que formularle al paciente las siguientes preguntas. A, ¿dónde está usted ahora? B, ¿en qué ciudad estamos ahora? O sea, está muy, muy protocolizado, ¿ya? Totalmente protocolizado. Y posteriormente indica el puntaje, ¿ya? En el LOTCA dice, se ponen 2 puntos por cada respuesta correcta. En caso de que el paciente solo da una respuesta correcta, es 1 punto. El puntaje mínimo sería de 1 punto, el puntaje máximo sería de 8 puntos, porque son 4 preguntas, y recordemos que decía 2 puntos máximo por cada pregunta. Y va indicando entonces con mucha precisión. Si el paciente comete un error, también la batería indica cómo se debe puntuar en el caso de un error, de qué tipo. ¿Ya? Es importante que comprendan que cuando estamos trabajando con baterías, todo está estrictamente protocolizado, y por eso que les resalto el tema de que el manual ojalá siempre lo tengan al ladito, para que no vayan a categorizar al paciente en un tipo de desempeño que realmente no tiene. ¿Ya? Eso no puede pasar, y es importante que el paciente... Perdón, justo está sonando mi celular. Es importante que el paciente siempre esté categorizado en el lugar que corresponde. Espérenme un segundo. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos aquí el manual, que como les menciono, tienen que irlo revisando en la medida en que yo les voy a ir dando ciertos ejemplos de cómo poder ir realizando la aplicación, ¿ya? Tiene varios ítems en LOTCA. Evalúa, dentro del ítem de orientación, evalúa orientación espacial, orientación temporal. Dentro del ítem de percepción visual, evalúa la identificación de objetos, la identificación de formas. Evalúa la capacidad del paciente para ver figuras sobrepuestas, por ejemplo, figura fondo. Evalúa la constancia de objeto. Dentro de la percepción espacial, evalúa la capacidad de dirección en el propio cuerpo del paciente. Evalúa las relaciones espaciales entre el paciente y los objetos, por ejemplo, en su espacio más cercano. Evalúa las relaciones espaciales que puede observar un paciente, por ejemplo, en una fotografía, en una imagen que no es real, digamos, y no es en 3D. Después está el ítem de praxias motoras. Ahí evalúa la imitación motora, la capacidad del paciente para utilizar objetos con la finalidad que están hechos los objetos. Evalúa actos simbólicos. Luego está el ítem de organización visomotora, donde evalúa la copia de figuras geométricas, la reproducción de un modelo bidimensional, ya en 2 dimensiones, la construcción de un tablero, con tarugos, ¿cierto?, dentro de un tablero que hay que poner, el diseño de cubos coloreados, el diseño de cubos incoloros, reproducir un rompecabezas, dibujar un reloj. Luego están las operaciones abstractas, donde se le pide al paciente acciones que van orientadas a evaluar su capacidad para hacer categorización, clasificar objetos no estructurados, clasificar objetos estructurados, hacer secuencias de tiempo en una historia, hacer secuencias más complejas, hacer secuencias geométricas, también para responder a preguntas lógicas, generalmente de resolución de problemas matemáticos. Y finalmente, lo último que evalúa el LOTCA es la capacidad de atención y de concentración del paciente en la realización de las tareas anteriores. Ya lo evalúa dentro de las mismas tareas anteriores. Entonces, si se fijan, es una batería bastante completa.
tiene una cosa muy positiva, que está hecha, tiene dos versiones, una versión para adultos y una versión para adultos mayores. La versión para adultos mayores tiene casi las mismas funciones cognitivas, profundiza en alguna cognición específica, pero también está preparada para personas que tienen dificultad de visión. Ya se pensó la que está hecha para adultos mayores también con algunas dificultades de visión, producto solamente del envejecimiento normal, por ejemplo la presbicia, o de algunas otras patologías asociadas a la adultez mayor, como por ejemplo las dificultades visuales asociadas a la diabetes. Entonces tiene estas dos versiones. Pero además tiene una gracia importante, que está hecha para pacientes que tengan afasias, ya pacientes que hayan perdido la capacidad de lenguaje a partir de alguna alteración neurológica. Son pacientes que pueden comprender, por ejemplo, instrucciones, pero no son capaces de emitir el lenguaje, porque no tienen la capacidad cortical para poder pensar, ¿cierto?, y planificar el lenguaje que ellos quieren decir. Pueden tener indemnidad del habla, pueden tener toda la musculatura, la capacidad biomecánica para emitir el habla, pero no tienen lenguaje, ya desde un punto de vista cognitivo. Por lo tanto, hasta ahora es la única batería que utilizamos los terapeutas ocupacionales para evaluación cognitiva que permite evaluarlas en pacientes con afasia. Y eso es súper bueno porque muchas alteraciones cognitivas son en pacientes con accidentes cerebrovasculares, traumatismo encefalocraniano, que cursan además con afasias, además de sus otras alteraciones cognitivas, y por lo tanto nos permite evaluar eso. Ya es un elemento altamente positivo dentro de esta batería LOTCA que me interesa que les quede como parte de la información relevante, ¿ya? Y que es una diferenciación de otras baterías de evaluación cognitiva también. No vamos a revisar punto por punto porque la idea es que ustedes puedan revisar después el manual con mucho detalle para ver cada tipo de evaluación. Lo que me interesa es que aprendan cuál es el procedimiento de aplicación de una batería en general y de la batería LOTCA en particular. Cada vez que evaluemos un ítem, yo les voy a mostrar a continuación 4 ejemplos de evaluaciones que tiene el LOTCA. Yo les voy a ir diciendo hacia dónde se vayan en el manual y ustedes lo van a ir leyendo junto conmigo y yo les voy a ir mostrando cómo se realiza, ¿ya? Estos ejemplos los escogí porque permiten ejemplificar, valga la redundancia, bastante bien cómo se va llevando a cabo paso por paso la evaluación y cómo podemos categorizar al paciente en un nivel de desempeño, ¿ya? Váyanse por favor a la prueba número 3 en el manual. Vayan a la prueba número 3. La prueba número 3, como pueden ver, pertenece al ítem de percepción visual. Voy a dar un ratito para que la puedan ubicar en caso de que estén ahí mismo con el papel. Dentro de la categoría de percepción visual se encuentra la prueba 3. Y la prueba 3, fíjense en el manual, dice identificación de objetos. Debajo de donde dice identificación de objetos, aparece la descripción tarjetas OI de color azul y el test booklet de las páginas 1 a 4. ¿Qué significa eso? Que es el material necesario para poder realizar esta prueba. Me dice tarjetas OI azul, entonces yo voy a mi cajita, ubico las tarjetas que son las azules, que se las voy a mostrar a continuación, y luego ubico dentro del booklet las páginas 1 al 4. El booklet es este. Es un librito que tiene diversas pruebas. Tiene imágenes, por ejemplo estas. Ahí sí. Tiene otras como estas. Tiene otras como estas. Aquí hay más imágenes. Ahí. Acá. Ahí sí. Este es el booklet, ¿ya? Y que es un cuadernillo que incluye distintas pruebas que nos van a servir para ir realizándolas hacia el usuario. Entonces, fijémonos que dice que necesitamos el booklet y necesitamos las páginas 1 al 4 del booklet. Las vamos a ver a continuación, cuál es la 1 a la 4. Recordemos siempre que el ítem se llama de la prueba identificación de objetos y eso significa que lo que buscamos es que el usuario sea capaz cognitivamente de identificar los objetos que nosotros le vamos a presentar. Página 1. Aquí en esta orilla, ahí sale el número 1, ¿ya? Entonces no es difícil perderse. Página 1, ubicamos la página 1. Fíjense que la página 1 tiene una silla, una tijera, un reloj y una bicicleta. Página 2, porque dice páginas de la 1 a la 4. Voy a la página 2.
Ahí está el número 2 de la página. Tiene un zapato, una llave, una tetera y unas gafas. La página 3 tiene los mismos dibujos de la página 1, pero son los mismos objetos, pero dibujados de una manera distinta. Y la página 4 tiene los mismos objetos de la página 2, también son los mismos objetos, pero dibujados de una forma distinta. Y nos pidió esta prueba que tomemos las tarjetas azules. Aquí están. Hay un montón de tarjetas en la batería de distintos colores, ¿cierto? Que yo las voy a ir encontrando a la medida que el test me lo vaya pidiendo. Las azules. Y las tarjetas azules lo que tienen son las mismas imágenes que vimos en el booklet, en las páginas 1 al 4. Un zapato, un reloj, una tetera, ¿cierto? Las mismas imágenes, una bicicleta, etc. Un reloj, una silla, gafas, tijera, llave, bicicleta, tetera, zapato. Tengo todas las imágenes acá, son 8 en total. Lo que queremos es que el paciente sea capaz de identificar. Veamos qué nos dice el manual. El manual dice, se le muestra al paciente, sigan por favor la lectura conmigo, se le muestra al paciente 8 tarjetas de objetos cotidianos, que son los que yo les acabo de nombrar: silla, tetera, reloj, llave, zapato, bicicleta, tijeras, anteojos. Se le pide que nombre cada objeto. O sea, le pregunto al paciente, ¿qué es esto? Y a continuación le muestro esta imagen que yo les estoy presentando ahora. Yo espero, a partir de esta imagen, que es una imagen conocida, ¿cierto?, que el paciente me diga que esto es un zapato. Si el paciente tiene problemas expresivos, nos dice la batería, y no es capaz de nombrar los objetos, se le puede pedir que a partir de la observación de las 2 primeras cartitas del booklet, apunte los objetos que yo estoy nombrando, ¿ya? Entonces, lo primero, primer paso, yo le muestro al paciente la tarjeta, en este caso le estoy mostrando un zapato, y espero que el paciente sea capaz de decirme, eso es un zapato. Si el paciente logra esto, entonces consigue el punto, ¿ya? Y se repite así con las 8 cosas. Luego le muestro esto y le digo que me diga qué es, y el paciente tiene que identificar que es una tetera, y en ese caso tiene un punto. Si el paciente llegara a tener un problema expresivo, ya sea por una afasia que no tiene lenguaje, por un problema motor que no tiene habla, por cualquier otra circunstancia que el paciente no pueda decir la palabra, entonces el LOTCA nos permite hacer una adaptación, una modificación. Y dice, tome las 2 primeras cartitas del booklet, se la muestran al paciente, ahí, se la muestran al paciente, y le piden que indique el objeto. ¿Cómo lo hacemos? Le preguntamos, ¿dónde está la silla o cuál es el reloj? Y le muestro las 8 tarjetas del booklet, le muestro estas 4, luego le muestro las otras 4 de la página 1 y 2 y le pido que me indique, por ejemplo, ¿está aquí la silla o cuál es la silla? Y le digo acá cuál es la silla y espero que el paciente me indique entonces esta, que es la silla correcta. El paciente tiene 8 opciones, por lo tanto sería complejo que el paciente solo al azar pudiese identificar cuál es la silla, ¿ya? Por lo tanto, si el paciente nombra y es capaz de identificar, ya sea con la mano, ¿cierto?, o con otra forma de gesto, cuál es la silla, lo que yo le estoy preguntando, entonces el paciente tiene el punto, ¿ya? Completo. Si el paciente tiene problemas de comprensión, no de expresión, sino de comprensión del lenguaje, yo le puedo mostrar al paciente las 8 tarjetas que son similares a estas, ¿ya? Vamos a mostrar, vamos a buscar. Por ejemplo, aquí hay un reloj. Fíjense en este reloj. Este reloj es similar a este reloj de al lado. No son iguales. No es completamente el mismo reloj. Este reloj es circular, este reloj es cuadrado y la correa es diferente, tiene líneas hacia otro lado. Por lo tanto, yo le muestro esto que es similar. Y el paciente tiene que ser capaz de identificar. Le muestro una por una el reloj, por ejemplo, y le digo, ¿dónde está esto? Sin nombrarle que es un reloj. ¿Dónde está este objeto? Y el paciente tiene que ser capaz de identificar dónde está.
¿Ya? Es una tarea más simple que las anteriores porque yo le estoy mostrando un objeto similar. En las otras, imagínense, en la primera ni siquiera yo tomaba el booklet, solamente tomaba la tarjeta y le pido que él identifique cuál es. Luego bajé la complejidad y le dije dónde está el reloj y espero que él me lo apunte. Luego bajo aún más la complejidad y le pongo un reloj de un tipo, un reloj de otro tipo y le pido que me diga dentro de toda esta gama dónde está. Y el paciente tiene que identificarlo y se hace así con cada una de las 8 tarjetas. Y la última bajada de complejidad, yo me voy a la página 3 y 4 del booklet. Y en la página 3 y 4 están los objetos exactamente iguales. Fíjense que en la página 1 y 2 los objetos eran similares. Vimos el ejemplo del reloj. En este caso, la página 3 y 4 del booklet tiene objetos exactamente iguales. El reloj está aquí, como les estoy mostrando, y tiene aquí el otro reloj. ¿Ya? Y son exactamente iguales, por lo tanto, aquí yo le pregunto al paciente, ¿dónde está esto? Y le muestro la cartilla, ¿dónde está este objeto? Y él tiene que ser capaz de identificarlo. ¿Ya? Si se fijan, vimos 4 pasos, bajando el nivel de complejidad, mostrándole solo la cartilla, mostrándole el booklet y que él me diga dónde está el reloj, sin mostrarle la cartilla, solamente las láminas del booklet. Luego bajo nuevamente el nivel de complejidad y le muestro una figura similar. Y en la cuarta etapa le muestro la figura exactamente igual y el paciente tiene que parearla, ¿ya? Identificarla. ¿Qué nos dice el manual? Vámonos directo al manual. Un punto se identifica menos de 4 objetos con un pareo exacto, o sea que no se equivoque en 4. Si identifica de 5 a 8 tiene 2 puntos. Si identifica de 4 a 7 objetos nombrándolo con comprensión o con un pareo similar, ¿cierto? Los puntos que serían los primeros 3, entonces tiene 3 puntos. Y se identifica todos los objetos por nombramiento, por comprensión o por un pareo similar, tiene 4 puntos. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es cuántos objetos el paciente es capaz de achuntarle, ¿ya? O de nombrarlo, o de identificarlos. Si es menos de 4, un punto. Si es de 5 a 8, con el pareo exacto, 2 puntos. Si es de 4 a 7, por las otras técnicas, ¿cierto? No la última de encontrar la que es igual, tiene 3 puntos, ¿ya? Y el máximo puntaje aquí es 4 puntos. En la batería del LOTCA siempre el puntaje mayor es el mejor del desempeño del usuario. Y el puntaje menor, en este caso 1 punto por cada ítem, es el peor desempeño. Por lo tanto, mientras más puntos tenga el paciente al final de la evaluación del LOTCA, significa que su desempeño es mejor. Vamos a ir a otro ejemplo. Váyanse a la prueba número 13. La prueba número 13 está dentro del ítem que se llama copia de figuras geométricas. Fíjense ahí, dice copia de figuras geométricas. Y abajo de copia de figuras geométricas dice que tenemos que utilizar las tarjetas naranjas. Las tarjetas naranjas son estas, ¿ya? Similares a las anteriores, pero obviamente de color naranjo. Y al otro lado las tarjetas tienen figuras geométricas. Tenemos un círculo, un triángulo, un diamante, un cubo y una figura compleja. El ítem se llama copia de figuras geométricas. Lo que queremos es que el paciente sea capaz de, a partir de una figura que yo le voy a mostrar, copiar otra figura, en la misma figura pero en otro lado en un papel. ¿Ya? Veamos qué dice el manual dentro del procedimiento. Dice: el terapeuta ocupacional coloca frente al paciente una hoja de papel, ¿ya? Una hoja de papel en blanco que le mostramos a él. Y un lápiz. Le ponemos al paciente, ¿cierto?, en la mesa, una hoja de papel y un lápiz. Y le decimos, fíjense tan estructurado que está esta batería que dice, entre comillas, lo que ustedes le tienen que decir. Yo le mostraré 5 figuras geométricas. Por favor, copie cada una en el papel. Luego el TO le muestra las formas en el siguiente orden. Primero usted le muestra el círculo, le dice, recuerde, yo le mostraré, señor, 5 figuras geométricas, por favor cópielas en el papel. Ya le pasó el papel, ya le pasó el lápiz y comienza a mostrarle las figuras, sin decirle nada, sin decirle esto es un círculo, él tiene que identificar, ¿cierto? Y luego copiarla. Le empezó a mostrar el círculo, luego el triángulo, luego el diamante, luego el cubo y luego la figura compleja.
en ese mismo orden, que es el orden que nos dice la batería. Y dejo al paciente cierto tiempo suficiente para que sea capaz de mirar, identificar, planificar lo que va a copiar y luego ejecutar la copia. Y luego que me la entregue. El puntaje dice, tiene 1 punto si no copia ninguna forma o copia una. Tiene 2 puntos si copia 2 o copia 3 formas. Tiene 3 puntos si copia 4 formas. Y tiene los 4 puntos, o sea, el mayor puntaje si el paciente es capaz de copiar las 5 formas. Y abajito dice, nota. Al copiar el cubo se considera una ejecución correcta solo si el paciente hace la copia con todas las líneas en sus ángulos respectivos. Esto implica que el paciente puede percibir la perspectiva tridimensional. Ya estamos hablando de, perdón, el cubo, el cubo. La idea de que copie el cubo es que pueda percibir tridimensionalidad. Por lo tanto, tiene que hacerlo perfecto, tal como está acá, ya con todos los ángulos y que se perciba las 3 dimensiones. La figura compleja igual atento a que esté todo copiado perfectamente. Y ahí usted asigna el puntaje. Mientras más figuras es capaz de copiar, mayor puntaje. Mientras menos figuras es capaz de copiar, menor puntaje, y está muy delimitado en la batería cómo se realiza. Ese es el segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Váyanse a la prueba número 19. En la prueba número 19, búsquela ahí, está dentro de una categoría que se llama organización visomotora, que es la misma categoría que estábamos revisando recién de la copia de figuras geométricas. Pero es otro tipo de prueba. Prueba 19 se llama dibujar un reloj. Y ya no necesito tarjetita, solo necesito el booklet. Y el booklet dice página 25. Entonces me voy al booklet, busco la página 25. Página 25, ahí. Y en la página 25 lo que voy a encontrar es un reloj. Bueno, lo que voy a encontrar es un círculo en realidad que tiene una hora abajo. Es un círculo que tiene puesta la hora 10:15. ¿Sí? Acuérdense que la prueba se llama dibujar un reloj, por lo tanto lo que esperamos del paciente es que pueda realizar eso. Veamos qué nos dice el manual. Leamos al ladito. Dice, el TO le entrega un lápiz y le entrega esta lámina, ¿ya? El dibujo de un círculo. No el mismo booklet, porque la idea no es que les rayen esto, pero pueden sacarle una copia o realizar esta misma figura del círculo. Y el terapeuta le dice, y nuevamente está entre comillas lo que ustedes tienen que decir, escriba los números del reloj y coloque los punteros del reloj a las 10:15 horas. Le entregan esto, le entregan el lápiz y le piden que ponga el reloj a las 10:15 horas, que es la hora que está aquí señalada. Recordemos, perdón, a este lado, aquí señalada. ¿Qué nos dice el puntaje? Tiene 1 punto, recordemos lo menor, lo más bajo desempeño, si es incapaz de realizar la tarea completamente. Tiene 2 puntos si ejecuta el esquema general, pero la organización interna no es la correcta. ¿Ya? O sea, pone las líneas, trata de ser generalmente, detectamos que está tratando de hacer un reloj, pero no logra realizarlo. 3 puntos si el paciente organiza los números correctamente, pero falla en marcar la hora. Por ejemplo, pone el 1, el 2, el 3, el 4, etc. en el reloj. Va a poner los palitos del reloj, pero no logra poner la hora correctamente, sino que pone otra hora. O marca la hora correctamente, por ejemplo, sin números, pero falla en poner los números en su lugar correspondiente. Cualquiera de las dos fallas, ¿ya? Si se fijan, son 2 tareas. Una tarea es que sea capaz de poner todos los números en el reloj y la otra tarea es que sea capaz de poner la hora que se le pide. Si hace una pero no la otra, independiente de cuál sea, tiene 3 puntos. Y 4 puntos es que haga las dos cosas, ¿ya? Tanto que pone los números en el círculo como que pone la hora en la hora correspondiente, que son las 10:15. ¿Ya? Entonces ahí tenemos también bien estructurado. Si se fijan, esto que salga en comillas, lo que ustedes tienen que decir, tiene que ver también con que las baterías, la aplicación de baterías en general, y lo que en particular, sus procedimientos están tan definidos, protocolizados y validados científicamente a partir de que lo que aquí se indique sea la forma en que se realice. ¿Ya? Están validados de esa manera. Por lo tanto, se espera que ustedes sean capaces de replicarlo de la mejor manera posible. Ahora, esto no implica que uno tenga que, digamos, automatizadamente decirlo todo exactamente tal cual, pero sí que nos estemos fijando que el manual debe seguirse paso a paso, que yo no debo cambiar el procedimiento y no me debo saltar ninguna parte.
Y el último ejemplo que vamos a ver es el número 23. Váyanse a la prueba 23. Ubique la prueba 23 y la prueba 23 pertenece al grupo de operaciones abstractas. Operaciones abstractas, número 23, dice secuencias temporales. Lo que queremos es que el paciente sea capaz de hacer una secuencia de una historia. Dice que necesitamos las tarjetas moradas. Las tarjetas moradas son estas, ya las mismas tarjetas similares a las que usamos antes. ¿Y qué voy a encontrar al otro lado de las tarjetas moradas? Dibujos que son parte de una historia. Son secuencias de una historia. Fíjense en este dibujo, por ejemplo, hay una persona subiendo a través de una escalera hacia un árbol. En esta la persona está entregándole frutos, cierto, manzanas, pensemos por ejemplo a una mujer. Aquí el hombre todavía no le entrega la manzana, pero está bajándose de la escalera. Aquí está yendo con la escalera hacia el árbol. Y aquí está subido ya en la escalera y está recogiendo las manzanas. Por lo tanto, son partes de una historia. Son 5 partes de una historia. Y lo que queremos, como estamos evaluando secuencia, es que el paciente sea capaz de establecer la secuencia correcta para darle forma a esta historia. Fíjense que estas historias tienen al otro lado, en la parte morada, tienen un numerito muy pequeño. Se los voy a mostrar porque apenas se ve. Muy chiquitito. Está hecho especialmente para que no se vea mucho. Aquí. Fíjense. Ahí dice 3. Este otro dice 2. Ahí, 2. Ese es el orden, ¿ya? Dice 1, 2, 3, 4 y 5 para que usted como terapeuta ocupacional no se vaya a equivocar en la historia, ¿ya? Y pueda tener la secuenciación correcta para después hacer la corrección. Pero además, fíjense en el manual, estamos mirando el manual, en el manual dice, se le entrega al paciente 5 tarjetas que representen una breve historia y las tarjetas ustedes las tienen que poner en ese orden que aparece ahí. Primero ponen las 5, yo voy a buscar aquí las 5, la 5 es esta, que ya le entrega la manzana, ¿ya? Es la 5, es la final. Después tienen que poner la 2. En la 2 está recién subiéndose al árbol. La ponen en ese orden. Luego la 4. Bajándose del árbol. Ya llegó la mujer. Luego ponen la 1. La 1 es esta. Llegando al árbol con la escalera. Y la 3, que está recolectando las manzanas. Ese es el orden en el que yo le voy a presentar la secuencia al paciente. 5, 2, 4, 1, 3. Y lo que yo espero, ¿cierto?, es que el paciente corrija hacia 1, 2, 3, 4, 5, que es la secuencia correcta, ¿ya? El paciente no ve los números porque los números están en la parte morada. Solo ve la imagen de la historia. Pero yo sé que el paciente tiene que armar la historia de tal manera que después cuando yo dé vuelta las cartas, tiene que quedar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, le puse al paciente la historia desordenada, le desarmé la historia. Y luego le digo, ordene estas imágenes en la secuencia correcta. Y le doy un tiempo prudente, ¿cierto?, para que el paciente pueda mirar. Fíjense que ustedes le están poniendo esto encima de la mesa, ya así encima. Y le van a dar el tiempo para que el paciente mire cada una de las 5 láminas y las vaya moviendo. El paciente va a ir armándola, moviendo, va a ir intentando, ¿cierto?, armar una historia. A lo mejor se va a equivocar al principio, luego la va a correr, va a arrepentirse de ponerla una en cierto orden y va a mover hacia el otro lado. Y le doy el tiempo suficiente para que el paciente esté realizando eso. Posteriormente, cuando el paciente ya haya hecho la historia y el paciente diga que ya, que está terminada la secuencia, ustedes le piden que le cuente la historia. Y él le tiene que ir contando la historia en el orden correcto. Y el orden correcto, recordemos que es. Tarjeta 1. La persona va con una escalera hacia un árbol que tiene frutas. 2. Con la escalera se está subiendo al árbol, pensamos, ¿cierto?, para recolectar las frutas. 3. La persona ya está arriba del árbol y está recolectando las frutas, ¿cierto?, con un bolsito al lado. 4. Llegó una mujer, al parecer le está hablando, y la persona está bajando de la escalera con un árbol, bajando de la escalera, por la escalera, con un bolso lleno de frutas, o sea, ya recolectó. Ahí están las claves, en cada tarjeta está la clave para poder identificar cómo el paciente va haciendo la diferenciación de qué es antes y qué es después.
Y en el último sigue con el bolsito lleno de frutas y le está dando frutas a la mujer que llegó. ¿Ya? No hay forma de poder equivocarse, esa es la validación que tiene el instrumento en la historia. No puede poner esta antes, por ejemplo, del que está vacío, del bolso que está vacío, porque si no, no ha recolectado completamente la fruta. Entonces, esa es la única forma correcta de poder presentar la historia. Y tiene que contar la historia de tal manera que tenga sentido, ¿cierto? Y tenga lógica. ¿Cómo es el puntaje? Dice, 1 punto si es incapaz de realizar la tarea, o sea, no puede contar la historia y no puede ordenar la secuencia. 2 puntos si el paciente utiliza algunas tarjetas, ordena alguna secuencia, por ejemplo, establece entre 2 tarjetas la relación entre un antes y un después, pero no es capaz de completar toda la tarea. O sea, no ordenó las 5. Tiene 3 puntos si el paciente es capaz de relatar la historia correctamente, pero no puede ordenar las tarjetas correctamente. O al revés, ordena las tarjetas muy correctamente, completamente bien, pero no es capaz de relatar la historia correcta. ¿Ya? Entonces se pide aquí 2 cosas. El paciente tiene por una parte que hacer la secuencia de las láminas y luego relatar la historia con la secuencia correcta. Si hace una pero no la otra, independiente de cuál sea, tiene 3 puntos. Y 4 puntos si hace ambas y hace bien. ¿Ya? Bueno, este era el cuarto ejemplo para poder comprender cómo se realiza la evaluación de la batería Lotka. Son muchas habilidades cognitivas que se evalúan, todas ellas en procedimientos, como les digo, bien establecidos. La idea es que ustedes puedan realizar la evaluación del manual Lotka. Nosotros tenemos la disponibilidad de la batería para que ustedes la puedan ver. Si quieren pueden realizar la aplicación con sus compañeros para poder ir identificando. Y al final yo sumo todo el puntaje y me voy a la hoja de registro. La hoja de registro también está disponible en el Dropbox para que ustedes puedan bajarla, descargarla. La hoja de registro me va indicando el puntaje en cada una de las pruebas. ¿Ya? Son 27 pruebas, perdón. Son 27 pruebas en total. Y cada una de ellas me va indicando desde el menor hacia el mayor puntaje. Y al final me da un porcentaje de funcionalidad cognitiva asociada al funcionamiento general del paciente. Pero por sobre todo, más que el puntaje final, ¿cierto? Y el porcentaje de funcionalidad cognitiva, lo que me permite es identificar cuáles son las áreas falentes del usuario. Consideremos que muchas de estas evaluaciones cognitivas tienen incorporada más de una habilidad. Por ejemplo, yo necesito que el paciente tenga atención y concentración en distintas habilidades para poder ejecutar cualquiera de las otras. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en la de la secuencia. Necesito que el paciente sea capaz de mantenerse atento, que es otra habilidad, para que pueda hacer la secuencia. Y eso añade un componente de dificultad cuando estamos evaluando. Pero justamente el instrumento lo que ha hecho es ser capaz de poder aislar lo más posible estas habilidades dentro de esa tarea funcional que se le está pidiendo al paciente. ¿Ya? Incluso al final, cuando uno se va a la parte de atención y concentración, la atención y concentración se evalúa a través de que el paciente haya sido capaz durante toda la prueba de mantener esa atención y concentración suficiente. Las baterías en general son largas. Se le pide al paciente que se realice muchas pruebas y por lo tanto hay que considerar también la capacidad del paciente para poder hacerlas. El Lotka no es necesario aplicarlo completo. Si yo sé que el paciente, por ejemplo, tiene un área alterada o sospecho de un área alterada, pero sé que hay otras áreas que están indemnes de la funcionalidad cognitiva, a lo mejor puedo hacerle 2 o 3 pruebas o un ítem completo, por ejemplo, el ítem de praxias que incluye 3 pruebas o el ítem de organización motora que incluye 7 pruebas distintas, para poder evaluar en particular, ¿cierto?, más específicamente alguna área. También se puede realizar así, ¿ya? No es una batería que impida la posibilidad de realizar las cosas aparte, ¿ya? Lo que sí que no nos va a dar el puntaje final, lógicamente. Si ustedes evalúan el TEPSI, el EDP, también necesita la evaluación completa para poder dar el puntaje final. Pero eso no implica que no podamos utilizarlo para hacer una medición, ¿cierto?, específica. Ahora, no podemos decir que aplicamos la batería completa en ese caso, pero en términos, digamos, de la posibilidad que nos reporta el terapeuta ocupacional, sí se puede utilizar para poder definir con mayor precisión algunas áreas específicas de alteración del paciente. ¿Ya? Ahora van a revisar, o si es que ya revisaron, independiente, digamos, depende del momento que hayan visto este video, las otras baterías que son de las baterías más comunes que utilizamos también y que tienen el mismo sistema de funcionamiento.